buenos días para todas y todas. Como ustedes saben, en el marco de Procría hay un espacio que es un comité técnico donde estamos participando varias instituciones. En mi caso estoy participando como delegado de la Facultad de Agronomía junto con el profesor Pablo Soca y también hay compañeros de Facultad de Veterinaria. Y bueno, en ese marco del grupo técnico se empezó a planificar y definir este seminario. A mí simplemente me toca el rol de coordinar y presentar ahora. Al igual que en la tarde lo va a hacer Clara de Iña. Este seminario que denominamos Ganadería de Cría, Experiencia e Innovación para una Política Pública Transformadora, lo definimos básicamente con tres objetivos. Un primer objetivo que es, de alguna forma, ubicar la importancia que tiene la ganadería de cría para el Uruguay. Como decía Santiago anteriormente, presentar las lecciones en el marco de proyectos anteriores y, por otro lado, generar insumos que permitan, de alguna forma, fundamentar y prestar atención a algunas cosas para adelante en el marco del programa Procría. Si uno mira históricamente, obviamente han habido muchos programas por parte de la institucionalidad y las organizaciones de productores para atender el problema del cambio técnico en la cría vacuna y en la ganadería en general. Las instituciones propiamente dichas y varios programas que se han dado a lo largo de los 90 o muy ricos también a fines de los 90 y principios del 2000 con el programa ganadero, como mencionaba el ministro, también el Pronadega, pero aquí lo que buscamos fue hacer un recorte en los últimos 15 años y si uno empieza a revisar va a encontrar un acumulado muy importante que sustenta lo que se está proponiendo en Procría. Desde su creación en el 2008 de la Dirección General de Desarrollo Rural se han venido generando distintos programas de apoyo a productores que han ido cambiando su foco desde trabajar más específicamente en los sistemas de producción hasta últimamente un enfoque más territorial. El Secretariado Uruguayo de la Lana, además de todas sus actividades, ha puesto mucho foco también en lo que tiene que ver con la transferencia, la sustentabilidad de los sistemas mixtos y ahora últimamente junto con otras instituciones en intervenciones territoriales. El Plan Agropecuario, además de sus actividades de capacitación y de formación, también ha desarrollado en los últimos años los proyectos Integrando Conocimiento, Ganadería y Ruralidad, últimamente Gestión del Pasto y también el Grupo Plan. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria ha venido implementando proyectos que han sido muy inspiradores para todos, vinculados con la coinnovación en ganadería, con un trabajo inicial en el departamento de Rocha, pero que después se extendió al norte y también el programa de sustentabilidad de la ganadería familiar junto con equipos académicos de Nueva Zelanda. En nuestro caso, en la Facultad de Agronomía, junto con el Ministerio de Ganadería y la FAO, se han venido desarrollando también proyectos de coinnovación, tratando de escalar ese trabajo que había venido generando Iña, y es así que se generó el proyecto Ganadero Familiar y Cambio Climático, y últimamente el proyecto Ganadería y Clima, que finalizó en el año 2023. Y por otro lado, la Comisión Nacional de Fomento Rural ha finalizado hace poco un proyecto también de coinnovación, trabajando con varias de sus organizaciones de base y técnicos privados de esas organizaciones en proyectos de cambio técnico. Entonces, la agenda para hoy va a ser presentar en la mañana estas experiencias. Van a ser 6 presentaciones, vamos a hacer un corte, 3 presentaciones y un corte y luego 3 presentaciones más. Como estamos justo de tiempo, la idea es que podamos ir siendo efectivos con esas presentaciones. Y en la tarde vamos a tener una mesa redonda donde van a participar una familia de productora de la zona de Sarandí del G, que va a estar Julia Varga y Wilson Delgado, que son productores y productoras. Después va a estar una técnica extensionista que trabaja de forma privada y que de alguna forma le pedimos que reflexione sobre su rol y su trabajo posible en el marco de un programa como el que se propone en Procría. Va a estar el director de Desarrollo Rural, el ingeniero Gabriel Isola, y el coordinador de Procría, y como mencionaba Paula, esa mesa redonda la va a coordinar Clara Villalba de Iña, ¿tá? Así que bueno, la idea sería comenzar ahora con las presentaciones. La primera presentación
va a estar a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural, el ingeniero agrónomo Guzmán Garet, que integra el equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Rural. Así que te invitamos, Guzmán. Creo que tenés que usar esto. Bueno, buenos días para todos y todas. En este marco que nos presentaron a todos y que nos introducía Nacho, me toca resumirles prácticamente 20 años de este proceso en 20 minutos. Va a ser un desafío grande. Espero no omitir cosas muy importantes. Básicamente la presentación la estructuro en esos 6 puntos, en realidad, donde quiero contarles un poquito, en principio, una introducción y el marco institucional, cómo llegamos a la DGDR, la evolución que han tenido las políticas de la propia DGDR en estos 20 años, para después poder reflexionar los aportes a cómo llegamos a Procría hoy, a por programas Procría hoy, algunos resultados e impactos de esas políticas, algunas herramientas que hemos generado para poderlas llevar adelante y cómo llegamos a las intervenciones actuales que tiene la Dirección de Desarrollo hoy en territorio, para finalizar con algunas de las lecciones aprendidas que puedan ser insumo para discusión en la mesa en la tarde. Así que bueno, ¿qué es la Dirección de Desarrollo Rural? En principio, creo que todos la conocen, es una unidad ejecutora del Ministerio de Ganadería, pero que se crea en un marco muy particular, en realidad, allá por el 2005, donde teníamos en ejecución 3 proyectos de endeudamiento, que ustedes conocen todos, estoy seguro. El proyecto ganadero, financiado por el BID, que tenía un enfoque bastante en la dimensión productiva, podríamos decir. El PPR, financiado por Banco Mundial, que tenía un enfoque más en la dimensión ambiental. Y el proyecto Uruguay Rural, financiado por FIDA, que tenía un enfoque capaz que más en el componente social. Que funcionaban cada uno por su carril, respondiendo a la estructura del proyecto. Pero bueno, en ese marco se crea la Dirección de Desarrollo Rural, en principio coordinando y articulando esos proyectos, para después llegar a estos cometidos que están planteados, ¿no? De ser la responsable de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas de desarrollo rural con esos 3 focos: la producción familiar, la agroecología y la participación activa de los actores en territorio en el diseño de esas políticas, para los cuales desarrollamos una serie de instrumentos que nos permitieran aterrizar esas políticas en territorio, que básicamente fueron la articulación y la coordinación institucional para canalizar la llegada de distintos actores del Estado, de distintas instituciones del Estado al medio rural, en pos de la mejora calidad de vida de la población rural. La asistencia técnica y la extensión rural como una herramienta fundamental. El apoyo a la producción y el financiamiento rural. El fortalecimiento de las instituciones o de las organizaciones de productores que nos permitieran una llegada más amplia y profunda, apoyando también la participación de la sociedad civil rural organizada. Gracias. Y la facilitación del comercio y la integración, o la mejor integración de los productores familiares en las cadenas de valor, fundamentalmente a través de procesos asociativos. Y tratando de promover herramientas diversas para colectivos específicos como mujeres y jóvenes, de aportar a la intensificación sostenible de los sistemas productivos, mirando la parte social, económica y ambiental, y promoviendo el asociativismo como forma de integrarse a las cadenas de valor. Y bueno, y en todo ese proceso que les conté antes, en realidad, para aterrizar nuestros cometidos se han dado como 3 ciclos de políticas que, si bien temporalmente pueden ser solapadas, tienen algunas características particulares. Y capaz que una primera, que podríamos llamar porteras adentro, tuvo un foco bastante importante en las inversiones prediales, en el enfoque por rubro, con el llamado vino, el llamado lechero, el llamado ganadero, el llamado agroforestal,
hasta tratar de darle un enfoque más sistémico a eso, con lo que pudo haber sido el llamado producción familiar integral y sostenible, que trataba de salir de la lógica de rubro y tener un enfoque más sistémico. Después un segundo ciclo que se solapa un poco con pero que podríamos llamar de porteras afuera, tuvo un foco más en las organizaciones, porque transversalmente o paralelamente al ciclo anterior veníamos trabajando en el fortalecimiento de las organizaciones de productores rurales y la generación de capacidades a nivel de las organizaciones para poder implementar este segundo ciclo, que en realidad estuvo con varias convocatorias ahí, los distintos más valor 1, más valor 2, los más integrados, los llamados a compras públicas, que como les decía, a diferencia del primer ciclo, tuvieron un foco en las organizaciones de productores. El primer ciclo tuvo un foco en los rubros y en grupos de productores, pero todo eso fue dejando un montón de grupos conformados, un montón de técnicos que se fueron formando en el proceso y un montón de organizaciones con determinadas capacidades que nos permiten llegar a este tercer ciclo capaz que de políticas, donde pretendimos salir de esa lógica de llamados nacionales iguales para todo el territorio nacional. Si bien somos un país chiquito, tenemos bastantes diferencias a nivel de los territorios, y tratar de darle un enfoque territorial a las políticas, y también abordando desde un enfoque sistémico los predios y los sistemas prediales. Vimos la necesidad de una mucho mayor interacción institucional. Desde una unidad ejecutora de un ministerio sectorial era imposible abordar todo eso, y ahí se hace necesario lo que venía ya del periodo pasado en el SNATER, el Sistema Nacional de Asistencia Técnica, Extensión Rural, con la creación del SNIDER, el Sistema de Innovación y Desarrollo Rural, que ni más ni menos pretende la integración de la institucionalidad pública agropecuaria, o mejor dicho, la interacción de la institucionalidad pública agropecuaria para resolver esos problemas complejos a los que nos enfrentamos hoy. La figura de los agentes territoriales de desarrollo rural, que ni más ni menos son organizaciones que requieren algunas capacidades para que podamos implementar conjuntamente algunas políticas. Y lo que llamamos intervenciones territoriales específicas, que responde un poco a la demanda de cada uno de los territorios, qué políticas aterrizamos, y no un llamado nacional que el territorio tenga que adaptarse al llamado, sino al revés. Bueno, acá no pretendo que vean los detalles del cuadro, simplemente que la información está, destacarle un poco las distintas políticas que hubieran en cada uno de esos ciclos, en realidad con una inmensidad de llamados, son casi 10, 12 años de intervenciones en cada uno de los ciclos. Como les decía, con una enorme diversidad para un público atomizado y heterogéneo, tratando de dar intervenciones por rubro, con formación de grupos y formación de técnicos que presentaban esos proyectos. Entonces, todo eso nos deja una serie de grupos a nivel nacional, varios cientos, una serie de técnicos privados formados en esto y un montón de beneficiarios con intervenciones prediales que levantaron limitantes estructurales a través de inversión. Bueno, un poco lo mismo podríamos decir para el segundo ciclo de políticas o el de porteras afuera, más enfocados en las organizaciones de productores y en la mejor inserción de los productores familiares en las cadenas de valor, fundamentalmente a través del asociativismo. De vuelta, no quiero que entren en el detalle del cuadro, simplemente la información está pública, la pueden consultar cuando quieran, pero lo mismo. Una inmensidad de distintas convocatorias con ese enfoque de cadenas de valor, tratando de fomentar la mejor inserción de los productores familiares en las cadenas y con más de 700 convenios con organizaciones de productores para llevar adelante esto. Bueno, en este mismo sentido también, durante el proceso se desarrollaron una serie de herramientas
que hoy nos permiten poder plantear un PROCRIA con algunos focos de forma transparente. Tenemos el Directorio de Organizaciones Rurales, con 139 organizaciones registradas, el Directorio de Técnicos Privados, con hasta esa fecha 1.700 técnicos, creo que hoy con PROCRIA son muchos más los que están en el registro, con el registro de organizaciones habilitadas en el marco de la Ley de Compras Públicas, con 11 organizaciones habilitadas en 9 departamentos y más de 170 productores vinculados. El registro de productores familiares, con 15.800 unidades productivas registradas y más de 27.000 personas asociadas a esos registros. Y bueno, y así llegamos a las intervenciones que tenemos hoy en curso, que básicamente son Senda Agroecológica 1 y 2, son 2 convocatorias, que pretenden la misma lógica que PROCRIA, en realidad, recoger algunos de los aprendizajes de todos esos ciclos que les comentaba, en el cual lo hicimos en una consultoría con INIA para poder enmarcar todo esto, con la conformación de comités de transiciones agroecológicas por sistemas productivos, con manuales de prácticas, indicadores para poder medir ese avance en la transición hacia la agroecología, y con predio foco donde podamos ver los detalles y ayudar a los técnicos que estaban en cada uno, a esos técnicos privados que estaban en cada uno de los predios, a aterrizar la metodología. Y básicamente de ahí tenemos, bueno, ese número de proyectos en cada una de las convocatorias, que en esta siguiente, en realidad, les cuento un poco la distribución geográfica, pero también me interesaba contarles las complejidades que nos llevó poder aterrizar esta nueva metodología de intervención, en realidad, donde de 40 proyectos que se presentaron lograron calificar solo 24, donde nos costó bastante entendernos con INIA, en principio en la consultoría y en el desarrollar todo eso, nos llevó bastante tiempo, pero creo que logramos un producto muy bueno. Que los técnicos privados, que las organizaciones de productores y que los propios productores entendieran qué estábamos proponiendo. Y también ese nuevo rol para los técnicos privados, para nuestros equipos en territorio, de pasar de seguir proyectos de inversión a pasar a seguir asistencia técnica, que requiere capacidades bastante diferentes, y de poder acompañar a esos técnicos privados en las metodologías que le estábamos proponiendo. Con innovación, enfoque de sistemas, que si bien vienen de una serie de años, como vamos a ver en el resto de las presentaciones, no es tan fácil aterrizarlos. Y bueno, después Senda 2, en realidad, donde ya logramos una mayor cantidad de proyectos, que se entendiera mucho más la metodología, también con bastante énfasis en lo que es ganadería de carne, pero donde logramos de prácticamente los mismos proyectos que aprobaran 35 en realidad en vez de los 24 de la primera etapa. Y bueno, como aportes para la mesa de la tarde, en realidad, creo que dejamos como institución pública, tenemos más de 15 años de experiencia diseñando, ejecutando y evaluando políticas públicas para el desarrollo rural, con todo lo que les conté antes. El vínculo directo con cientos de organizaciones de primer y segundo grado, a través de todos esos convenios que hicimos sobre todo con la fase de políticas de porteras afuera. La gestión basada en esos registros administrativos y aplicativos que les basé, que nos permiten poder hacer foco con transparencia, poder publicar bases y tener elementos objetivos para aplicarlas. El vínculo con cientos de técnicos privados que han pasado por todas esas etapas y han ido desarrollando capacidades. Los ciclos de políticas, en realidad, basados en lo que les decía, una primera fase predial con asistencia técnica, donde esa asistencia técnica tenía un rol más de presentación del proyecto, de evaluación de
cómo se aterrizaban las inversiones, pero no mirando el predio de forma integral y resolviendo toda la problemática, sino focalizado en que las inversiones que se habían planteado se llevaran a cabo como estaban planteadas. A esta migración al enfoque de sistemas, a la coinnovación y a poder mirar la problemática integral del predio creo que esa combinación nos permite hoy poder decir que es necesaria una primera etapa de asistencia técnica para llegar a una caracterización concreta de los predios, para lograr diagnosticar los principales problemas de los predios en función de esta metodología. Y en función de eso, creemos que igual hay un montón de predios que requieren un apoyo en algunas inversiones estratégicas para poder llevar adelante y aprovechar de la mejor forma posible esas cosas que surgen de los diagnósticos, en realidad. Si no, nos perdemos un montón de fuerzas de asistencia técnica que de repente no podemos aterrizar porque nos falta algunas inversiones que el productor no puede afrontar. Y bueno, como les decía, también para un desafío para nuestros equipos. Creo que se requiere distintas capacidades para poder diseñar, acompañar y ejecutar proyectos de inversión que estos proyectos de asistencia técnica con una metodología de coinnovación, con una metodología de enfoque de sistema. Y bueno, y en parte recogiéndolo de lo que puede ser la creación del SNIDER, estos problemas complejos que hoy enfrentan los sistemas productivos familiares, sobre todo, que están cuestionando su sostenibilidad, creo que requieren un abordaje multidimensional, multiinstitucional, donde tenemos una institucionalidad pública agropecuaria riquísima, pero muy focalizada o muy fragmentada. Requerimos entonces una intervención como la que propone Procría, con interacción entre estas instituciones, que lleguemos a los predios juntos, que lleguemos a los predios desde los cometidos que cada una de las instituciones tiene, pero aportando a un objetivo común. Y lo dejo por ahí. Muchas gracias, espero haber sido claro y no dejar...